reacción es muy simple. Renina más angiotensinógeno me da angiotensina 1 más angiotensina 2 y este es el que me produce el efecto. Entonces uno entiende que pareciera ser que este punto, esta renina que tiene que estar activa, es el punto importante para que esta vía metabólica se empuje y se empiece a sintetizar. Entonces, sin embargo, resulta que en condiciones normales la concentración fisiológica de renina va a liberar una cantidad de renina tal que cuando encuentra el angiotensinógeno me produce una reacción que me produce angiotensina suficiente para mantener condiciones fisiológicas. Si bajo esta condición se me ocurre darle una inyección de catecolaminas, entonces la concentración de renina se va a aumentar. Y esta nueva concentración de renina le va a sumar una nueva producción de angiotensina 2 que se suma a la ya liberada basalmente. Si además de catecolaminas se me ocurre cambiar las presiones glomerulares en el riñón por otro mecanismo diferente al de las catecolaminas, vuelve a haber un nuevo cambio en la liberación de renina y este nuevo cambio en la liberación de renina le suma una nueva producción de angiotensina. Si además de estos dos mecanismos, todos ellos son fisiológicos, tenemos un cambio en la concentración de sodio en la mácula densa o de prostaglandinas, de óxido nítrico o de adenosina, hay un nuevo cambio en la liberación de renina y este nuevo cambio en la liberación de renina pues me produce un nuevo aumento en la producción del sistema renina-angiotensina con una mayor producción de angiotensina. Aquí lo que vemos es que la liberación de renina es un proceso escalonado que debe de estar disponible para cuando sea necesario. Es decir, debe haber una cantidad disponible en condiciones fisiológicas y si el riñón necesita ajustar la liberación del sistema, entonces debe de haber una cantidad de renina disponible para poder llevar esta producción escalonada. ¿Cómo le hace el organismo para poder mantener este sistema? Exactamente como le hago yo con la tarjeta de crédito con mi mujer. Le digo, tienes un crédito de 10. Cuando se pasa, le digo, bueno, ahora tienes de 20. Pero nunca le digo cuánto tengo yo de crédito. Eso quiere decir que el organismo tiene una concentración de la molécula que da origen a la renina 10 veces por encima de lo que puede necesitar el organismo para producir su función. Es decir, hay una cantidad tan elevada de prorenina, que es la renina inactiva, que esta es lo suficientemente alta y almacenada para que cuando se den estas situaciones no le boten la tarjeta a la esposa de uno, pero nunca le dice uno cuánto es el saldo final. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque el mecanismo entonces no depende de esta reacción. Entonces quiere decir que toda esta vía metabólica va a depender de un proceso anterior, del paso de prorenina a renina, de que esta renina inactiva o prorenina, como le quieran ustedes llamar, pueda ser activada. Y entonces encontramos que este no es el punto crítico, sino que el punto crítico es la conversión, la liberación de prorenina inactiva y activarse a renina o la liberación de la renina activada. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, déjenme explicarles. Si partimos de la idea de que hay concentraciones elevadísimas de renina inactiva y que podemos hacer el juego de que se active nada más una cierta cantidad pequeña, entonces las moléculas de angiotensinógeno pueden estar siendo activadas y me genera una producción de angiotensina que aquí en el ejemplo digo es 1 por minuto. Entonces eso sirve para mantener una función. Si lo que tenemos es que una gran cantidad o un volumen mucho mayor de esta renina activa pasó al estado activo, entonces lo que tenemos es que la producción de angiotensina en función del tiempo cambia sustancialmente, en este caso para el ejemplo 3 veces más. Entonces, esto nos lleva a plantear que el cambio de prorenina o renina activa a renina activa es fundamental para que esta vía metabólica esté funcionando y esto se conoce como el paso limitante de la cascada enzimática.
Entonces, si nosotros queremos producir una inhibición adecuada, hay que actuar aquí. Porque este es el punto crítico. Eso es lo que yo debería hacer con la tarjeta de crédito de mi esposa. En lugar de andarle impidiendo que pague, lo que debería hacer es tener menos crédito y decirle, se acabó y se acabó, entonces no voy a hacer yo, va a ser el de la tienda la que va a decir, señora, ya no puedo usar la tarjeta. Entonces, este es el punto crítico, este es el paso limitante de la reacción enzimática. Ahora, ¿por qué es importante? Esto se convierte todavía, o se hace todavía más relevante cuando vemos el efecto farmacológico de los fármacos, cuando recapacitamos un poquito más en la función de la angiotensina. La angiotensina, a través de su receptor AT1, produce una función prohipertensiva, si ustedes quieren llamarle, pero al mismo tiempo que este receptor está produciendo vasoconstricción y sus efectos biológicos, está produciendo un efecto que es inhibir la liberación de renina. O sea, el de allá arriba dijo, a ver, yo desencadeno este sistema para producir una función, pero al mismo tiempo, cuando este sistema esté activado a un cierto nivel, él mismo va a servir para parar el sistema, para que este sistema no se perpetúe. Entonces esto lo que tenemos es un sistema de retroalimentación negativa donde esta función debería de ser bloqueada porque esta inhibición debería de estar actuando en condiciones normales. Si nosotros bloqueamos la enzima, tenemos dos efectos con un inhibidor de la ECA. El primer efecto que tenemos como consecuencia de bloquear a la enzima es que va a aumentar la angiotensina 1 porque esta no se va a degradar. Por eso es que en el cuadro que yo les mencioné en un principio, se observa que hay un aumento de angiotensina 1 en los pacientes que son tratados con inhibidores de la ECA. El segundo efecto que vamos a tener como consecuencia de bloquear este paso es una reducción en la activación de estos receptores y obviamente eso me va a dar la función que yo quiero, un efecto antihipertensivo. Y eso es lo que yo quiero desde el punto de vista farmacológico. Pero cuando yo bloquee este receptor, lo que voy a hacer es también impedir este efecto. Y entonces esto que antes estaba frenando la liberación de renina, al no estar presente se convierte en un estímulo positivo. Y este estímulo positivo lo que va a hacer es que se aumente la liberación de renina. Entonces el fármaco es antihipertensivo, pero al no tener este efecto aumenta la liberación de renina. Eso hace que esta parte de la cascada siga aumentando y se esté presentando un acúmulo de esto. Consecuentemente, cuando esto se acumula en concentraciones adecuadas, va a terminar echándole montón, o sea, la concentración de esta va a ser mayor que el fármaco, y entonces desplaza la acción del fármaco y la enzima empieza a restablecerse, o bien esta angiotensina busca otro mecanismo. Cuando nosotros usamos el bloqueo del receptor sucede algo muy similar. Lo que tenemos es que se acumula angiotensina 2 porque no tiene dónde actuar. Tenemos el efecto antihipertensivo, tenemos pérdida de esta acción de inhibición de liberación de renina, tenemos una retroalimentación positiva, aumento de liberación de renina. Ahora, con cualquiera de los dos tenemos un acúmulo de angiotensina o un acúmulo de angiotensina 2. Cuando la angiotensina 1 en presencia del YECA se sigue acumulando, llega un momento que busca otra salida. Y una de ellas es la acción de las quimasas, y entonces esto puede estar inhibido, pero esta angiotensina encontró su salida y empieza a sintetizar mi angiotensina por una vía independiente. Entonces perdí el efecto farmacológico. Si por otro lado el receptor de angiotensina está siendo bloqueado, entonces quien se acumula es la angiotensina 2. Cuando angiotensina 2 suba a concentraciones adecuadas, va a competir con el antagonista del receptor, y al competir con el antagonista del receptor va a terminar desplazándolo, y entonces el efecto del receptor va a ser estimulado porque esto se perdió, este mecanismo de bloqueo se perdió, y eso va a traer como consecuencia que la función que nosotros estábamos viendo que era antihipertensiva se convierta nuevamente en una función prohipertensiva, o bien el efecto antihipertensivo se pierda parcialmente. Entonces, esto lo hemos llamado el escape de los YECA y los ARA. Y esto es importante porque vamos a ver cómo
este es el punto importante, si este mecanismo no se estuviera activando, todo esto que estamos viendo de escape no se vería. Pero nuevamente, al tener de esta